Mira el tamaño del problema. En los casos más extremos, podemos presenciar acciones armadas planeadas desde Estados Unidos, ejecutadas en territorio brasileño, determinadas allá en Estados Unidos. Y todo esto, una decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos, pero con el incentivo activo de una corriente política brasileña que no vio problema en eventualmente atentar contra la soberanía nacional. Dejar que otro gobierno tome las decisiones que más le convengan, que considere más necesarias para combatir ese mal, incluso de manera extraterritorial en territorio brasileño, sin compartir información con las autoridades brasileñas. Es, de hecho, un desarrollo muy peligroso que termina tirando a la basura la idea de una intensificación en la cooperación en la lucha contra el crimen organizado entre las autoridades de Brasil y de Estados Unidos. Este anuncio ocurre pocas horas, se puede decir así, después del encuentro de Flavio Bolsonaro con Trump, en el que Flavio Bolsonaro dijo haber pedido que Trump tomara esa decisión en una conferencia de prensa cuando salió del encuentro con Donald Trump. Aquí, organización terrorista global especialmente designada en una traducción libre. Entonces estamos tratando de entender qué significa en la práctica para Brasil estas dos designaciones del Departamento de Estado. En todo caso, ahí hay una coincidencia política muy fuerte. Flavio Bolsonaro se tomó fotos con el presidente Donald Trump y salió diciendo a la prensa que había renovado esa solicitud. Vamos a intentar entender un poco más del lado estadounidense ese anuncio. Voy a invitar a Sandra Coutinho para que entre aquí conmigo y vamos a platicar ahora. Sandra, bienvenida. Buenas tardes, Natuza, y a todos. Pues sí, el secretario de Estado, Marco Rubio, acaba de hacer una publicación en X que dice lo siguiente. El primer comando de la capital, PCC, y el Comando Vermelho son dos de las organizaciones criminales más violentas de Brasil. Tienen un alcance que se extiende por toda la región nacional, ¿verdad? Por toda la región, no solo de Brasil, sino del continente, hasta nuestro país, hasta Estados Unidos. Hoy designé a estas organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras y es una designación especial de organizaciones terroristas globales. El gobierno de Donald Trump va a seguir usando todas las herramientas disponibles para proteger nuestra seguridad nacional, los intereses de nuestra seguridad nacional y negar fondos y recursos a los narcoterroristas. Acaba de ser publicado, déjame ver, hace 3 minutos, este comunicado de Marco Rubio. Sí, estaba hablando con otra fuente que me estaba diciendo lo siguiente. De hecho, la propia Raquel Crajímbu también lo dijo ayer, que quien está más involucrado en este asunto es precisamente Marco Rubio. Ese encuentro con Donald Trump fue un encuentro muy rápido. Allá en la Casa Blanca, el primer día, ¿verdad? El miércoles, el martes, entre Flavio Bolsonaro y Donald Trump, fue un encuentro muy rápido, un encuentro más, solo para tomarse esa foto. Pero que ese encuentro en el Departamento de Estado ayer habría sido un encuentro en el que sí hubo conversación, una conversación en la que Flavio Bolsonaro hizo ese llamado, renovó esa petición para que esas organizaciones terroristas fueran designadas como organizaciones narcoterroristas, ¿verdad? Esas organizaciones criminales fueran clasificadas como organizaciones narcoterroristas. Ahora, hay un detalle, ¿verdad? La resistencia del gobierno brasileño debido a que esta designación abriría camino para intervenciones de Estados Unidos relacionadas con esas organizaciones. Hemos visto en varias otras situaciones en otros países, como por ejemplo en Colombia, donde Estados Unidos tuvo una acción muy colaborativa con el gobierno de Colombia. Eso fue allá por los años 80, 90, ¿verdad? La Operación Colombia, justamente, que era una operación conjunta entre la DEA, ¿verdad?, que es el Departamento de Lucha contra las Drogas aquí en Estados Unidos, y Colombia, la Policía Federal Colombiana, el gobierno colombiano. ¿Qué está pasando? Ahora, no es parecido a lo que pasó en Colombia, en el sentido de que es una designación sin una consulta y sin extender la mano o abrir las puertas para una operación conjunta con el gobierno brasileño, con la Policía Federal, con investigadores de Brasil. Entonces, es una designación que teóricamente abre puertas para una intervención relacionada con el tráfico de drogas de esas organizaciones criminales dentro de Brasil, pero sin una cooperación aún decidida en conjunto con el gobierno brasileño. Tanto que el gobierno brasileño fue tomado por sorpresa, al menos como tú estabas diciendo, ¿verdad?
el Plan Alto. Estoy hablando con el Itamaraty para tratar de entender si el Itamaraty también fue notificado, si por lo menos el Itamaraty fue notificado de antemano. Pero queda claro que esa presión hecha por Flavio Bolsonaro funcionó y que los llamados del presidente Lula, quien tuvo una conversación larga con Donald Trump, acabaron siendo desestimados. De cerca de 3 horas con Donald Trump en la Casa Blanca, hace 2 semanas, poco más de 2 semanas. Toda esa petición para que no fueran designadas, para que esas 2 organizaciones no fueran designadas como terroristas. Al final, esa decisión fue ignorada hoy por Marco Rubio, quien acaba de hacer esa publicación. Entonces, probablemente vino más del Departamento de Estado que directamente del presidente Donald Trump, en tu opinión, Natuza. Gracias, Sandra. Bueno, ya tenemos aquí un equipo muy calificado para discutir. Oliver Stuckel se une a nosotros, Marcelo Linz también. Oliver, quiero hablar mucho contigo. Eres analista que tiene fuentes en la Casa Blanca, tienes fuentes en el Departamento de Estado, hablas con todo el mundo. Grabamos hoy, en el episodio que grabamos ayer, que salió al aire hoy en El Asunto, yo intentaba tantear contigo la capacidad de influencia de Estados Unidos en las elecciones. No quiero llegar a ese punto todavía. Primero quiero enmarcar esta decisión de Estados Unidos con tu ayuda. ¿Qué significa y qué señales nos manda esta decisión? ¿Y qué señales nos manda esta decisión? Buenas noches, Natuza. Buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, esta es una decisión que tiene un impacto potencialmente grande sobre la relación bilateral. América Latina, Brasil, sobre todo, tradicionalmente ha estado completamente fuera de una discusión aquí en Washington que involucra el contratecnologismo, que es casi un universo aparte, ¿no? Que recibe una cantidad enorme de recursos y atención de especialistas que suelen tener una mayor presencia en partes de África, en el Medio Oriente. Entonces, eso hará que una serie de personas que no suelen mirar a Brasil de repente tengan a Brasil en el radar. Eso también tiene una serie de implicaciones, como mencionaste, para la cooperación entre los 2 países contra el crimen organizado. Estoy de acuerdo con tu evaluación y la de Lincoln, que eso potencialmente puede dificultar en vez de ampliar la cooperación entre agencias. Puede ser porque todo va rápidamente al nivel federal y puede ser más difícil para las fuerzas policiales brasileñas acceder a esa información. Y eso puede tener implicaciones importantes para empresas brasileñas, sobre todo bancos brasileños que operan en Estados Unidos, porque esa distinción que acabas de mencionar involucra esa primera, ese CDGT. Esto involucra, sobre todo, la posibilidad de aplicar sanciones financieras contra cualquier organización, cualquier empresa que tenga relación con grupos terroristas. Entonces esto puede generar cierta reticencia por parte de los inversionistas de tratar con empresas brasileñas, incluso si esas empresas no tienen una relación comprobada con supuestas organizaciones terroristas. Muchas empresas no quieren correr ese riesgo para no tener problemas con el fisco estadounidense, con la justicia estadounidense. Entonces hay una serie de implicaciones que afectan la forma en que Brasil será visto. Ahora, todo esto ocurre en el contexto de un gobierno que utiliza reglas y normas de una manera sin precedentes. Entonces también hay que esperar a ver qué vendrá después. ¿Se trata solo de una declaración inicial o si, de hecho, Estados Unidos iniciará conversaciones más serias sobre una actuación más asertiva y unilateral contra el crimen organizado en Brasil? Mira, Oliveira, antes de pasar con los demás, quería entender qué pasó en México. Y desde tu punto de vista, ya dejaste bastante claro que puede haber una dificultad adicional para compartir información, que asfixian, ayudan a asfixiar financieramente a esas facciones criminales aquí en Brasil y a otras de otros países. Pero desde el punto de vista de la soberanía, ¿qué has visto? Porque ese acto contra el PCC y el Comando Vermelho, que se enfoca en las organizaciones criminales de Brasil, ya se tomó repetidamente durante toda la gestión de Trump en relación con otros países, ¿verdad? No somos los primeros, ni los segundos, ni los terceros. Trump ya hizo eso, lo hizo a montones. En los otros países en los que él declaró a las organizaciones criminales de allá como organizaciones terroristas, ¿qué tipo de consecuencia hubo, según lo que recuerdas?
Mencioné a México aquí justamente por nuestra conversación sobre el tema. Quisiera que recordaras ese caso de México y si recuerdas algún otro que toque en sí el aspecto de soberanía, nos ayudaría a entender mejor el impacto de esa decisión. Bueno, en primer lugar, esa designación facilita la asignación de recursos para el gobierno estadounidense, ¿verdad? Recordando que el Pentágono recibe una cantidad mucho mayor de recursos públicos que los que recibe el Departamento de Estado, ¿verdad? Entonces, toda la parte de la CIA también, lo que aquí se conoce como law enforcement, ¿verdad? O sea, grupos policiales, toda la parte de seguridad, reciben muchos más recursos. Entonces, esa es una primera consecuencia que también vimos en el combate contra el crimen organizado en países donde los cárteles o grupos criminales fueron designados como grupos terroristas por el gobierno estadounidense. En el caso de México hubo, y mucho de esto no es público, obviamente, una tensión creciente entre Washington y México debido a una mayor intervención de agentes de Estados Unidos en el combate contra el crimen organizado en México. Y esto salió a la luz recientemente cuando 2 agentes de la CIA murieron en un accidente de tránsito en territorio nacional después de haber participado en una operación para destruir un laboratorio de drogas. Y esos 2 agentes estuvieron en México con visa de turista. Y eso obviamente generó bastante tensión. Esto se volvió un problema para el gobierno de Sheinbaum, que tiene una relación ambigua respecto a estas operaciones. No se sabe al 100% si México sabe o no cuántos agentes están en territorio mexicano. Entonces, eso genera una fricción bastante elevada. Pero sería prematuro decir ahora que todo esto también ocurrirá en Brasil, porque Estados Unidos tiene una larga frontera con México y los grupos criminales en México también actúan de forma más asertiva en territorio estadounidense. Entonces también necesitamos esperar para ver cuáles serán realmente las consecuencias. Ahora, esto sin duda puede facilitar justificaciones por parte de los Estados Unidos para operaciones que tal vez hoy no serían posibles, involucrando atacar o combatir más directamente a criminales, posiblemente en territorio brasileño. Vamos a seguir analizando todos los aspectos de esta decisión. Si acabas de encender la televisión, déjame ponerte en contexto sobre lo que está pasando. Estados Unidos anunció que sí va a declarar al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas. Y aquí analizamos las implicaciones. Quisiera aquí hacer un pequeño mapeo con ustedes. Voy a citar algunos ejemplos de posibles consecuencias y si se acuerdan de otros ejemplos, ayúdenme a mencionarlos para que podamos armar un panorama completo. Entonces, tienes una posible consecuencia desde el punto de vista territorial de que ocurra aquí lo que Oliver explicó que pasó recientemente en México, de que sin autorización del gobierno haya una operación en territorio brasileño. Tienes, por lo tanto, una posible consecuencia de algún riesgo para la propia soberanía brasileña. Pero hay otras consecuencias para quienes ven esta decisión con malos ojos, ¿ok? Primero estoy haciendo este repaso sobre ese aspecto. Otra consecuencia es, hace poco dimos en el noticiero la otra fase de la operación Carbono Oculto. Fintechs que operan en el sistema financiero en Faria Lima y que estaban lavando dinero para el crimen organizado, estuvieron en la primera fase de Carbono Oculto hace tiempo. Y no solo continuaron, sino que también amplificaron la forma de lavado de dinero para abastecer, por ejemplo, al PCC. No era el caso del Comando Vermelho, pero sí de una organización criminal. Significa que el gobierno estadounidense podría, o al menos hay una brecha, para actuar en el sistema financiero brasileño. Lo que puede generar, en cierta medida, según esa perspectiva, contagio para el sistema financiero que no lava dinero del crimen organizado. Otro riesgo potencial para las personas que viven, por ejemplo, en una zona dominada por el narcotráfico, es que puede haber algún tipo de barrera para el tránsito de esas personas. Vamos intentando aquí armar, Linz, este mosaico de posibles consecuencias que ya han aparecido por aquí. Mencioné a Lincoln Gakia, quien decía que desde el punto de vista del intercambio de información que él tiene, por ejemplo, con el FBI, con la CIA, ya no podría hacerlo más.
Así es, Natusa. Buenas noches también a los colegas y a ti, suscriptor, que nos acompañas aquí en la edición de las 6. Creo que esa es la característica principal y más preocupante de estas medidas. Su carácter extraterritorial, es decir, es una legislación moldeada y construida para los intereses de Estados Unidos, no para los intereses de Brasil. No es una legislación que haya sido discutida o acordada con autoridades brasileñas, lo que termina dejando investigaciones muy serias que pueden involucrar a ciudadanos, empresas brasileñas e instituciones. Son realizadas por la CIA, ya no por el Departamento de Justicia o el Departamento de Defensa, en cooperación con las autoridades brasileñas. Es decir, eventualmente las autoridades brasileñas no sabrán qué empresas o instituciones pueden estar siendo investigadas. Y esas empresas que eventualmente pueden no saber que están siendo manipuladas por el crimen organizado pueden sufrir sanciones que van a tener esos efectos de los que hablabas. Los ciudadanos también. Ciudadanos, como decías, viviendo en áreas que están dominadas por el narcotráfico, por la milicia, por el PCC, por el Comando Vermelho, y que eventualmente pagan algún tipo de cuota, sabiendo que esa cuota les es exigida para mantener su comercio. Pueden ser acusados de estar ayudando, contribuyendo, financiando organizaciones terroristas. Y lo que también llama la atención es que hay una cuestión técnica de origen de esta legislación que muestra interpretaciones absolutamente distintas entre lo que ven los Estados Unidos y lo que ven las autoridades brasileñas. El terrorismo, según nuestra concepción, implica un proyecto de poder que no se basa esencialmente en el dinero. El crimen organizado, su objetivo principal es dominar territorios para conseguir más dinero y poder. Eventualmente esto puede llegar a los márgenes de la política, sin duda alguna, pero no es un proyecto político en sí, como normalmente lo es el de las organizaciones terroristas. Y hay especialistas que afirman también que esto puede impactar incluso en el crédito, porque países que de alguna manera están asociados al terrorismo, Linz explicó que una cosa es terrorismo, otra cosa es esta organización criminal, como en el perfil de Comando Vermelho y PCC. Pero ¿por qué puede afectar el crédito? Porque países que tienen algún tipo de asociación, si Brasil llega a tener a los ojos del gobierno estadounidense dos organizaciones terroristas, eso hace que el país entre en listas monitoreadas por organismos globales. O sea, tiene implicaciones más allá de lo que estamos imaginando. Y ahí existe, por ejemplo, el llamado riesgo de contagio para empresas del sistema financiero brasileño. Hay quienes ven el impacto de esto como un impacto financiero severo. Todavía vamos a tener que analizar este asunto sobre la marcha.